Es martes 29 de abril del 2025. Se acaba abril, señores. Ahorita. Ya estamos en el se concluye el primer semestre del año y entramos y ya es diciembre y llega el 2026. Ahorita son las elecciones. Así de rápido está Tiene que pasando el darnos tiempo. doble sueldo a nosotros ahorita. Oh, mira cómo que está, señores. Tiene que Esto darnos doble así no se sueldo. puede trabajar. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, independientemente del lugar donde usted esté. Puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Buenas noches a nuestro querido compañero de trabajo, José Armando Polanco, y al equipo técnico, Nelson y Román. ¿Cómo están, chicos? Bien. Ellos se aplauden, eso me No, encanta, hay que esa aplaudir eso. energía. Ajá. Oh, pero también, ¿verdad que sí? Buenas noches, Yanesi, buenas noches a todo nuestro público que día a día nos sigue por CDN Radio 92.5 FM. Hoy tenemos un invitado de lujo. Ay, sí. De lujo. Porque, mira, se puede hablar de política, Sí. de migración, Sí. educación y una visión bastante amplia que tiene el doctor Carlos Amarante Baret de todos los temas de la agenda nacional y nos distingue hoy con su visita aquí una vez más en Buenas noches y buena suerte. El doctor Carlos Amarante Baret, ustedes saben que es un político ampliamente conocido, con una trayectoria bastante larga en el Partido de la Liberación Dominicana, pero ahora tiene otro proyecto que se llama Avancemos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Yanesi, buenas noches, José, a todos los amigos que nos están escuchando y viendo. Es un placer de nuevo estar aquí contigo. Y bueno, además de esas cosas que tú dices, de las que podemos hablar, bueno, podemos hablar también de pelota, Bien. podemos hablar de cine, podemos hablar de las cosas que nos gustan también, de los hobbies. Me imagino que está haciendo mocano es aguilucho. Y bueno, y podemos hablar del matrimonio. También. También, doctor. Me imagino que usted siendo mocano tiene que ser Aquí aguilucho. hay uno que va a cumplir 25. ¿Y usted Sí. cuándo lleva? Usted lleva muchos años, doctor, también. Yo estoy comenzando ahora. Felizmente casado 35. Qué maravilla, nada mejor que el matrimonio, una familia bonita, así, grande. Ya. Bueno, pero es un placer estar y como, bueno, sé que la actualidad está bastante, ¿verdad? Bastante movida. Sé que hay muchos temas de interés para ustedes y los amigos que nos están viendo y oyendo. Y aquí estamos a las órdenes, como siempre. Bueno, gracias. La verdad que yo sé que la gente quisiera conocer su punto de vista sobre el tema migratorio, pero me gustaría que comencemos a hablar primero sobre su proyecto político Avancemos. ¿Cómo va? ¿Cómo no, Yanesi? Avancemos es un proyecto político que pretende dar respuesta a las graves y grandes y consuetudinarias debilidades que acusa el sistema de partido en la República Dominicana. La democracia se expresa en términos políticos a través de los partidos. Si los partidos se debilitan, evidentemente de que la democracia también se debilita. Y además, eso puede dar pie a que aparezcan los falsos mesías, aquellos que se sienten imbuidos de un destino providencial, que siempre eso termina mal para los países que sufren esa lamentable experiencia. Por lo tanto, yo he venido observando desde hace varios años, incluso lo escribí en una publicación que hice en el año 2010 que se llama Cartas a Don Juan, las debilidades que tenía el partido al que yo pertenecía. Fíjese usted, casi 15 años antes de esta situación que está viviendo ese partido hoy en día. Ahí en Cartas a Don Juan está el diagnóstico de lo que había que hacer para que ese partido se consolidara. Y no solamente ese, que se consoliden todos los partidos, en el sentido de que respeten su democracia interna, de que
tengan la capacidad de renovarse internamente, de que puedan refrescar y actualizar sus ofertas políticas frente a la población, en fin, aspectos que son nodales, puntuales, para garantizar el sistema de partido. Entonces, cuando eso comienza a fallar, vienen las divisiones, las deserciones, las crisis, y bueno, al final también yo me he dado cuenta, porque cuando estaba en cuarto curso, que me dieron naturales por primera vez, ya hace unos días de eso. Hace bastante. Oí que el profesor, era un profesor menino, que en paz descanse. Yo recuerdo que él dijo que en la naturaleza todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, los partidos políticos son una expresión viva de la sociedad y acumulan el mismo ciclo. Entonces, no sé, a veces también tiene que morir una organización para que surjan nuevas organizaciones, nuevos proyectos y nuevas expectativas para la población. Ese partido al que yo pertenecí surgió de una división. Y fíjate tú, del partido que se dividió, prácticamente ya no existe. Se ha reducido bastante. Bueno, ellos van por ese camino porque no quieren asimilar las experiencias pasadas. Parece que es verdad el dicho aquel de que nadie aprende en cabeza ajena. Entonces, en Avancemos estamos tratando de construir un proyecto político centrado en la participación de las mujeres y de los jóvenes y de aquellos líderes comunitarios, deportivos, culturales, deportistas, que, tienen una inquietud de servirle a su pueblo desde la política, pero que no se quieren organizar en los partidos tradicionales. ¿Saben por qué? Porque en los partidos tradicionales, si usted no es del grupo A o del grupo B, si usted no le responde a Perencejo, si usted no es de Sutanejo, usted prácticamente no tiene la posibilidad de desarrollar su potencial político. Esa mala práctica nosotros no queremos reproducirla en Avancemos. Y por eso, incluso en esta etapa donde estamos, nosotros todavía no tenemos una dirección, no tenemos un presidente, ni un secretario, ni vicepresidente. Nosotros todavía estamos en la fase de conformación de nuestros núcleos primarios, que son las coordinadoras de base, las direcciones de intermedia. Estamos ahora formando direcciones municipales. Por cierto, este fin de semana estaremos visitando San Cristóbal, Santo Domingo Norte y Boca Chica, en actividades propias de Avancemos, de su crecimiento, de su desarrollo. Porque cuando nos vayamos a constituir, que tenemos que hacerlo para fines legales con la Junta Central Electoral. O sea, le iba a preguntar eso. ¿Ustedes tienen vocación sí, claro, de ir a reconocer? Claro, de ser un partido político. Y yo quiero que en esta organización se practique por lo menos, si no podemos llegar al 50-50, por lo menos el 60-40 que establece la ley, que lo establece para las candidaturas, pero nosotros queremos establecerlo para las direcciones. ¿De mujeres? Sí, claro. Nosotros en la comisión política no menos de un 40%. Y si podemos tener 50-50, mejor. No hay problema con eso. Y así queremos reproducir eso en todo el país. Y con una presencia en esas direcciones también importante de los jóvenes. Porque yo no sé por qué que hay personas que no entienden que hay ciclos que se cumplen y se atornillan a las sillas de dirigentes y no dan paso. Y resulta que nosotros fuimos jóvenes. Y cuando fuimos jóvenes le dimos un impulso a esa organización que formó Juan Bosch, que gobernamos 20 años. Pero extrañamente ahí, no sé, nosotros no queremos repetir esas malas prácticas y Avancemos realmente. Hoy yo puedo decir, Yanesi y José Armando, yo les puedo decir hoy que ya vamos a tener, fue en octubre, vamos para 6 meses que se formó Avancemos, que Avancemos es una organización más grande que el 80% de los partidos políticos que están inscritos en la Junta. Porque en la Junta lo que hay inscrito es mucha franquicia.
Eso yo franquicia para endosársela al que va a ganar cuando vienen las elecciones. Son partidos sin Muchos estructura. ¿Y de partidos dónde oficiales. vienen los integrantes de su partido, del PLD? Bueno, evidentemente, son muchas las personas que han estado renunciando del PLD y se han estado organizando en Avancemos. Sin embargo, debo decirte algo, Yanis. Yo le he dicho a los compañeros que, digamos, somos el núcleo primario a lo largo y ancho del país, yo les he dicho, miren, si viene gente del PLD hacia Avancemos, perfecto, los recibimos, los juramentamos y son bienvenidos y bienvenidas. Pero nosotros no nos vamos a centrar para nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento en esa captación. Les he dicho, vayan al barrio, busquen en el campo, busquen muchachos, busquen muchachas, busquen personas que han simpatizado con ese ideal del profesor Juan Bosch y todo, pero que no han militado nunca, y vengan y tráiganlo. Y te voy a decir una cosa, me estoy llevando sorpresas muy agradables, muy agradables. ¿Por qué? Porque están participando muchos jóvenes. Yo publico las fotos cuando vamos a las actividades, muchos jóvenes, hembras y varones, y eso me llena de satisfacción, porque yo era un muchacho de 14 años Amarante, cuando me inicié en la política. Entonces eso me hace sentir bien, ver a esos jóvenes que yo sé que son la garantía de la consolidación y el futuro de Avancemos. Doctor, en ese sentido ustedes tienen un reto muy grande, por así decirlo, porque obviamente muchos de los PLDistas que salen de ese partido, por ósmosis, por así decirlo, van hacia la fuerza del pueblo. Bueno, se ha visto que la mayor parte van hacia la fuerza del pueblo, pero ahora también usted tiene que captar de esa cantera de miembros del PLD. Pero no es porque tengamos una línea. El que quiera irse a la fuerza del... Mira, yo no le estoy diciendo a nadie del PLD que venga para acá. Pero si alguien del PLD se va, yo no quiero que se vaya para el gobierno. Bueno, que se vaya para donde Lionel o que venga para adelante. Al final, yo pienso que al final lo importante es que pueda, y esto tiene que ver mucho con la concepción y el origen de Avancemos, al final yo soy de los que cree que es necesario compactar la mayor cantidad de fuerzas políticas, de sectores no políticos, sociales, económicos, campesinos, rurales, en una gran coalición nacional para gobernar este país a partir del año 2028. Esta gente llegaron al gobierno y la verdad es que han sido dichosos. La suerte le ha acompañado. Y te lo digo porque se beneficiaron de una división insensata, irracional del PLD. Llegaron al gobierno y encontraron una oposición débil, producto de esa misma división. Y encima de eso, cuando han iniciado este segundo periodo gubernamental y a alguien se le ocurrió, a un genio del PRM, sus asesores, se le ocurrió que ya era el momento de hacer la reforma fiscal impositiva sin consultar a nadie. Bueno, pues la lanzaron, el país prácticamente se subleva, pero ¿qué resulta? Tienen buena suerte, porque tienen un as bajo la manga para reposicionarse y para hasta cierto punto desbalancear, descolocar a la oposición política en el país. El tema de Haití. La crisis de Haití le viene a este gobierno y al PRM como anillo al dedo. Pero creo que eso lo podemos desarrollar en una segunda fase. Ya tenemos, tenemos pausa. Bueno, pausa. como este tema es de minutos, estamos de regreso en Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente de donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Vamos a continuar la conversación con el doctor Carlos Amarante Baret, dirigente político que ahora impulsa el proyecto Avancemos,
pero también exdirector de Migración y exdirector de ministro de Educación y hasta de Interior y Policía también, que hay un lío ahí con Farideh. Son demasiadas. O sea, abarcamos todos los temas de la agenda nacional, pero el tema migratorio es el principal que ocupa la agenda de la opinión pública nacional. Hay una propuesta de diálogo a la oposición, básicamente al PLD y la Fuerza del Pueblo, que ha hecho oficialmente el gobierno. Me gustaría conocer su posición, si usted entiende que la oposición debe responder positivamente a ese diálogo que ha propuesto. Bueno, vamos a ver. Lo primero es que es evidente, es algo que lo podemos ver con nuestros ojos y lo sentimos y lo sufrimos, que hay una situación de crisis profunda en Haití. Un estado colapsado, bandas criminales, el narcotráfico ahí debe estar haciendo de las suyas, y en fin, siendo el país más pobre de América, a eso se le suma la inestabilidad política. No tienen ni fuerzas armadas, lo que tienen es una policía que no es capaz de someter a las bandas. Entonces es evidente de que Haití está en una situación muy difícil. Y como compartimos este territorio, esta isla, entre las dos naciones, evidentemente que eso nos afecta de una forma o de otra. A mí lo que no me ha gustado del gobierno del PRM es el enfoque de su política migratoria, porque he visto las posiciones del presidente Abinader y del PRM con respecto a Haití y con respecto al tema migratorio como posiciones oportunistas que buscan conectar con un sentimiento que se ha estado explotando en la República Dominicana con respecto a Haití, para entonces, a partir de lo que dicen las redes y del posicionamiento y la popularidad del presidente y del gobierno y de ese partido, pues entonces reaccionar. Fíjense ustedes, no hay política migratoria en este gobierno. Lo que hay es respuestas que ellos dan a asuntos puntuales que se van presentando de acuerdo a la demanda que hace la sociedad. Cuando el tema se pone caliente, entonces el presidente te sale, bueno, los que le llevan la cuenta, que yo no le llevo la cuenta, pero los que le llevan la cuenta dicen que de las 15 propuestas que hizo, 9 la había hecho ya hace un tiempo. Pero además hace más de 2 años que se hizo un pacto. ¿Y dónde está el pacto? ¿Qué pasó con ese pacto? Mire, le voy a decir una cosa, mi querida Yanesi, mi querido José Armando, y a los amigos que nos están escuchando y viendo. La política migratoria es exclusiva del Estado. Eso no es para estarlo discutiendo con la oposición, porque eso está definido en la ley migratoria y en su reglamento. Y todo lo que tiene que ver con la contratación de mano de obra está definido en el Código Laboral. 80-20. Entonces, si eso no se cumple, porque tampoco, tampoco yo a decir ahora aquí que este gobierno es el culpable de todo lo que está pasando con el tema migratorio. No, esto es un tema acumulativo. Que le voy a decir una cosa, sobre todo a unos neotrujillistas que andan dando vuelta ahí, que desconocen la historia, porque evidentemente se sienten muy satisfechos con el corte que hizo Trujillo en el 37, pero se les olvida que quien comenzó a contratar mano de obra haitiana para traerla a los ingenios, y ahí comenzaron a quedarse los haitianos en la República Dominicana, fue Trujillo en el año de 1952, que firmó un acuerdo con Papadoc, el dictador del otro lado. Entonces, desde ese tiempo, bueno, ya cuando Balaguer, bueno, pues siguieron, todos veíamos
los haitianos que eran traídos para el corte de la caña, lo cual era un gran negocio para muchos jefes militares. Desde ese tiempo vienen los negocios con los haitianos en la frontera y para traerlos aquí al país. Entonces, cuando ya evoluciona el país, sale Balaguer, llega el PRD, vuelve Balaguer, entonces llega el PLD, gobierna 20 años, Hipólito 4, ahora Luis ya va para 5. ¿Qué han hecho nuestros presidentes? Hasta cierto punto, una política de favorecer el uso de mano de obra haitiana en la República Dominicana. Vamos a estar claros. ¿Por qué? Porque como la República Dominicana comenzó a tener un crecimiento económico acelerado en la década del 70, que luego se cayó en los 80, pero que se retomó en el 90 y en los 2000, entonces se expandió la construcción, se expandió la producción arrocera, la producción en los cafetales y sobre todo la construcción. Este país, hace 30 años, tú ves fotos y la comparas con lo que tú ves ahora y tú crees que, bueno, que se ha transformado la nación. ¿Y con qué mano de obra se ha hecho eso? Se ha hecho con mano de obra haitiana. Entonces los gobiernos fueron permisivos para dejar que esa mano de obra viniera a ayudar a la construcción de este país. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay un sector en la República Dominicana que entiende que esa presencia haitiana es un atentado a la soberanía, porque hay planes de las grandes potencias para fusionar a la isla, fusionar los dos países en un solo gobierno, que se yo, en un solo estado. Eso es lo que dicen. Y eso evidentemente, en una época donde las posturas nacionalistas, ultranacionalistas, están en boga en el mundo. Trump ganó las elecciones no por la economía, que la economía americana iba bien. Trump ganó las elecciones por la migración. Porque entonces tú le estás diciendo al que no tiene un empleo, que es porque hay un haitiano que se lo quita. Si el niño no consigue un cupo en un aula, no es porque hay miles de aulas que la dejamos en construcción y el gobierno la abandonó. No es por eso. Es porque los haitianos te están quitando los espacios. Y entonces todo esto ha ido alimentando un sentimiento social, que yo lo reconozco, que el gobierno entonces de Luis Abinader, de manera oportunista, para fines políticos electorales, ha estado manipulando muy bien. Mira, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con que en la República Dominicana no debe haber indocumentados. Yo estoy de acuerdo con que en la construcción se pague y se creen las condiciones para que los albañiles dominicanos pues florezcan de nuevo otra vez en la industria de la construcción. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Lo que pasa es que como político yo he aprendido algunas cosas ya en esta edad que tengo, porque además he sido funcionario y yo estuve en migración. Mira, cuando yo estuve en migración, a mí me entregó Siquio NG. De todo el 2004 al 2008. Siquio NG me entregó. Cuando llegamos, me dijo, Siquio, ¿y en qué es que tú sacas los haitianos de aquí? Me dice, mira, ahí hay 2 guaguas viejas que no sirven. Porque cuando Hipólito no se sacaban haitianos en este país. Ni uno se sacó. Pero quizá por eso dos guaguas dañadas. Dice que la mano de obra de la agricultura depende entonces yo digo, bueno, yo fui donde Leonel, donde el presidente. El presidente, mire, bueno, hay que hacer algunos operativos, algunas cosas, pero no hay guagua en que sacar los haitianos. Y le hizo, porque migración no maneja prácticamente dinero, y le hizo una asignación especial para comprar vehículos. Los primeros vehículos decentes que tuvo migración los procuré yo con el doctor Leonel Fernández en el año 2005 para llevar los haitianos que se recogían a la frontera de manera digna y respetuosa. Entonces, yo no me opongo a las redadas.
Yo no me opongo a que los indocumentados, la persona, el extranjero que esté en este país, que no presente una documentación, sea expatriado, o sea, repatriado, mejor dicho, a su país de origen. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Y por qué eso hay que hacerlo en un ambiente eufórico de como que prácticamente estamos casi en un enfrentamiento sangriento con Haití? Nosotros no estamos en guerra con Haití. Haití tiene una guerra interna, porque eso es una guerra lo que hay ahí entre pandillas. Pero eso no lo estamos viviendo nosotros acá. ¿Por qué reflejar ese discurso tan cargado, tan ultranacionalista? ¿Cómo es posible que se quiera hacer migración en los hospitales? Entonces, ahí te voy a decir algo, Yanes. Pregúntenle al presidente Abinader por qué los puntos migratorios no están en los batalles. Pregúntenle al presidente Abinader por qué los puntos migratorios no están en las construcciones. Pregúntenle al presidente Abinader por qué los puntos migratorios no están en los arrozales. Aquí sabemos dónde están los arrozales y los cafetales. ¿Por qué no hay punto migratorio ahí? Oye, poner punto migratorio para perseguir a una tipa que acaba de dar a luz. Pero eso es una locura. Pero entonces resulta que tiene un coro que le dice: está salvando la nación de la invasión de vientre. Señor, mire, si usted quiere tener una política migratoria que la respalde todo el país, señor presidente, no es con Leonel que usted tiene que sentarse. No es con el presidente del PLD ni con Hipólito Mejía que usted tiene que sentarse. Ellos no van a definir eso, ni van a resolver nada. Usted tiene que sentarse con el CONEP. Con los empresarios. Tiene que sentarse con la YAT, la Junta Agroempresarial Dominicana. Tiene que sentarse, presidente, con ACOPROVI. Ahí es donde se contrata la mano de obra haitiana. Y también hablar con algunos sectores turísticos que están contratando mano de obra haitiana ya en el este. Los bananeros piden que legalicen entonces, presidente, júntese con ellos, determinen qué se necesita, porque necesitamos. Los bananeros están pidiendo porque necesitamos mano de obra haitiana. Es verdad. Ahí yo vi los bananeros diciendo que quieren 15,000. Bueno, siéntense, ¿cuáles son estos? ¿O qué son estos? El reto, que se siga sacando para Haití, que no hay problema con eso. Pero no me llame a Leonel, ni me llame al del PLD, ni me llame a Hipólito, que eso es un manto. Eso es un manto para cubrir la ineficacia de sus políticas, señor presidente. Es con el sector productivo que usted tiene que hacer un pacto. Y los políticos lo vamos a apoyar en ese pacto, presidente. ¿Para qué? Para que se priorice mano de obra dominicana, para que tengamos cuotas, no será 80-20 porque es imposible ahora mismo, pero para que comencemos a establecer cuotas en la construcción y para que también la mano de obra haitiana no se esté desplazando a otros entes o sectores productivos del país. Presidente, es por ahí que está el tema. El tema no es con el PLD ni con la Fuerza del Pueblo, presidente, no. Es con los sectores productivos que son los que contratan mano de obra y que son los que se benefician de esa mano de obra. ¿Cómo se ha beneficiado el país? Porque también no lo quieren reconocer los que se levantan todos los días por la mañana solamente pensando en Haití. No quieren reconocer que esa gente han contribuido al desarrollo del país. Porque el dominicano prefiere montarse en un motoconcho, ponerse a conchar en una esquina, en el campo o en la ciudad, que coger un pico para hacer una zanja, a pegar bro, a entenderlo el sol. Entonces, vamos, todo esto se puede y hay que hacerlo. Pero no es con la oposición, presidente. Es con el sector productivo nacional. Yo vi hoy al presidente del CONEP saludando que la oposición y el gobierno van a resolver el tema migratorio. No, señor presidente del CONEP.
No es los políticos que van a resolver ese tema. Son ustedes los empresarios los que contratan mano de obra haitiana. Los políticos no andan contratando haitianos. Son ustedes. Y con ustedes que el gobierno tiene que sentarse a resolver ese tema y aplicar la ley de migración. Esa es mi humilde posición. Y así lo vemos desde Avancemos. La migratoria es potestad única y exclusiva del gobierno. Y que no tenía que estar convocando la oposición. Y te voy a decir algo. Pero no sería un ejercicio de gobernanza convocar a la oposición. Pero te voy a decir algo. Porque también yo fui ministro de Interior y fui director de migración. Aquí la política migratoria y la política de seguridad ciudadana la concentra el presidente en sus manos, para que lo sepa. Aquí todo lo que tiene que ver con migración es lo que decide el presidente. Y todo lo que tiene que ver con la Policía Nacional es lo que decide el presidente, no el ministro, ni el director. Porque yo lo viví eso y sé que es así. Y por más que tú ves que si un ministro quiere decir, al final, Palacio es que decide. Porque esas áreas, que ellos le llaman áreas sensibles, mira lo que es policía, Fuerzas Armadas, tema de inteligencia, DNCD y todo eso, tema migratorio y tema de droga. Esos 5 temas lo controla la presidencia de la República directamente. Doctor, esta propuesta que hace el presidente, estos 15 puntos, ¿no sería como un grito de desesperación al ver que la comunidad internacional no está haciendo nada por Haití? Mira, no se puede contar con la comunidad internacional. No se puede contar. Donald Trump no tiene eso. Canadá tampoco. Francia. Y el charlatán, bueno, no lo voy a decir charlatán, porque, bueno, pero es un charlatán. Charlatán incluso creo que es una palabra de origen francés. El presidente Macron, ¿tú sabes con qué se destapó en estos días? Dije que van a revisar la deuda. No, que va a formar una comisión. Pero qué sinvergüenza. Que va a formar una comisión con historiadores franceses y con historiadores haitianos para determinar qué tan justas fueron las indemnizaciones que tuvo que pagar el naciente Estado haitiano para poder ser independiente. Porque cuando los franceses se fueron, le dejaron una cuota que tenían que pagar todos los años, que duraron muchísimos años, decenas de años pagando eso. Entonces él quiere analizar eso. No, parte de la grandeza de Francia, que se convirtió en un imperio, se construyó en esos cañaverales de la parte oeste, y lo que le dejaron fue miseria, incultura, analfabetismo, insalubridad. Todo eso ese fue el gran legado de Francia en la parte oeste, explotar inmisericordiamente. Lo que debería de poner Macron, qué sé yo, cómo que se llama eso, lo que él debería disponer es mandarle 10,000 millones de dólares en ayuda. Eso es lo que tiene que hacer. Pero que en Haití no hay gobierno, ¿quién lo va a recibir? Claro que hay gobierno. Claro que hay gobierno. Desde que haya 10,000 millones hay gobierno. Claro que sí, porque es así. Porque con cuarto que tú tienes que resolver los problemas, porque ¿cuál es el tema de Haití? El tema de Haití es que nadie le ayuda. Nadie le ayuda. Los norteamericanos no lo quieren, lo están atajando, y Donald Trump no quiere haitianos allá tampoco. Fíjate lo que dijo Donald Trump, que se estaban comiendo los perros, sí, los haitianos. A ese nivel ha llegado la xenofobia contra ese pueblo. Pero también, perdón, discúlpeme que le haga esta reflexión. Pero usted cree que si usted fuera presidente de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, usted va a poner a sus ciudadanos a pagar impuestos para regalárselo a los haitianos, ¿cómo por qué usted haría eso? No, porque en el caso de Francia. No, lo de Francia es otra cosa, porque ellos tienen una deuda, un asunto. No, pero Estados Unidos. No, sí, pero Estados Unidos también. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos tiene que pagar el costo de ser una potencia. Y esa potencia se construyó también con contribuciones de los pueblos latinoamericanos. Recuérdate que
ellos intervinieron en el 16, el mismo año que intervinieron República Dominicana, intervinieron Haití. Pero nosotros no nos regalan nada. Solo que ellos se fueron de República Dominicana, se fueron en el 24, de Haití se fueron en el 33. Los norteamericanos metidos ahí explotando ese pueblo. Tienen una deuda histórica también. Entonces, no quiere Trump no quiere ahora ni recibirlo. Lo que quiere es expulsar. Dice que se comen los perros, que se comen los gatos y los perros. O sea, es que nadie los quiere. Pero ¿y cómo lo van a querer? Usted no está viendo cómo es que se comportan, ni hacen nada por ayudarse a ellos mismos. O sea, no, pero mira, las grandes naciones, porque si los americanos, si los canadienses y los franceses, que son los que tienen el deber moral de ayudar a Haití, no lo hacen, ¿a quién es que le queda el problema? A nosotros nos jodimos. Pero por eso que el presidente está desesperado. Entonces, nosotros aquí, en República Dominicana, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley migratoria. Nunca se ha aplicado plenamente, nunca, pero por decisión de los presidentes, nunca se ha aplicado. Aplicar el Código de Trabajo y comenzar con una política seria, acordada con los sectores productivos, determinar qué es lo que se necesita realmente de mano de obra en estos momentos, y el resto, bueno, pues no hay ningún problema. El resto, con el debido respeto a la integridad y a la dignidad, usted lo monta en la camiona. Porque, vamos, no es que nosotros tampoco queremos que 4 o 5 millones de los que están de aquel lado vengan a vivir para acá. Tampoco eso. No se trata de eso. Eso se puede lograr, pero para eso tú no puedes solamente, como presidente de un país, apoyarte en la euforia y en el griterío que te hace un grupo que tiene una posición ultra radical con respecto a Haití. No, también tienes que sentarte con los sectores productivos y escucharlos y llegar a acuerdos. Y entonces yo creo que sí, que puede haber una política de Estado apoyada por los sectores productivos, por los partidos políticos, pero cuando se haya hecho primero ese gran acuerdo con los sectores productivos, porque es que a mí no me van a engañar. Yo estuve en migración, no me van a engañar. Fui ministro de Interior, no me va a engañar el presidente Abinader. El tema no es montar 50 en un camión, pues, aunque ahora trajo camiones con guagua con aire acondicionado, llevarlo a la frontera. Antes pagaban 8,000, presidente, ahora pagan 22,000 para regresar. Ese no es el problema, presidente. El problema es que lo emplean aquí. Entonces es con el sector productivo que usted tiene que reunirse. Vuelvo y lo repito. Doctor, ¿vamos a otra pausa? Vamos a la pausa. Cuando volvamos, José Armando, que nos de regreso. Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Estos minutos finales para conversar, para seguir conversando con el doctor Carlos Amarante Baret, que hemos detallado bastante el tema migratorio. Don Carlos, bueno, voy a hacer una pregunta para que me la responda brevemente, también para darle tiempo a Yanis otra pregunta. El PLD está proponiendo un plan de regularización, un nuevo plan, pero durante el gobierno del PLD se había hecho un plan de regularización. Fracasó quizá porque muchos haitianos no se quisieron acoger a él. O sea, ¿qué podría ser diferente ahora si se... No, yo no voy a opinar sobre lo que ha dicho el PLD. Porque yo he planteado mi posición aquí, que el tema no es con los partidos, el tema es con el sector empresarial. Ya. Doctor, el tema migratorio también tiene un impacto en la educación, con el tema de las aulas. Ayer creo que el ministro de Educación dijo que no, que eso no se va a permitir, que los niños dominicanos no puedan tener un espacio en las aulas para que lo ocupen los hijos de ilegales, o más o menos así. Usted, que fue ministro de Educación y conoce muy bien este tema,
¿Es real eso de que porque hay muchos haitianos en las aulas no hay espacio para dominicanos? ¿Es parte de ese discurso tremendista? ¿Qué es lo que ocurre? Mira, evidente de que si nacen niños haitianos acá, sus familias procuren que vayan a la escuela. Eso es lógico. Los niños dominicanos que nacen en Nueva York van a las escuelas en Nueva York. Y nacen en Miami y van a las escuelas en Miami. Y los que nacen en España van a las escuelas en España. Eso es normal. Los nicaragüenses que nacen en Costa Rica van a querer ir a la escuela en Costa Rica. Claro, claro. Como dice el refrán popular, primero está Dios que su santo. Es evidente de que las escuelas, el Estado, el primer deber lo tiene con los niños y niñas dominicanos y dominicanas. Eso no está en discusión. Ahora bien, decirle a este país que porque hay 100,000 muchachos haitianos en las escuelas, por eso es el déficit, eso es una vulgar mentira. Algunos exageran y dicen son cientos de miles. Eso es falso, son 100,000 y pico que hay. Pero este gobierno le ha dado la espalda a cientos de escuelas. El presidente dio una ley en el año 21 para que Fulcar terminara las escuelas. Ni la terminó Fulcar ni la terminó Hernández. Ahí están las escuelas. 200, 300 escuelas, miles de aulas que no se terminan. Y el presidente dio una ley, porque eran por razones presupuestarias, según dijo el presidente, y eso dice la ley. No se han terminado. 1,000 y pico de aulas en 4 años, en 5 años. Cuando hay decenas de miles de aulas que están esperando que el gobierno la termine. Yo pienso que debemos de respetar un poco más a la población, terminar las aulas, y eso va a hacer que los niños dominicanos y dominicanas no tengan problemas los padres cuando llegue la hora de la inscripción, porque cada año hay más niños y hay más niñas, y por tanto cada año tiene que haber más aulas. Bueno, doctor, ya dice Rafa que llegó el punto final del programa. Gracias por... Tenemos que venir a hablar de otras cosas, porque sí, ahora con este tema de migración se nos fue todo el tiempo ahí, pero creo que valía la pena, evidentemente, ese es el tema que está en el aire, pero tenemos que venir a hablar de otras cosas, tenemos que venir a hablar de este gobierno. Vamos a comprometer la palabra. De este mal gobierno que tiene la República Dominicana. El dólar se va a quedar estable, la expectativa es vamos a venir a hablar de economía y de todo, y de empleo, vamos a venir a hablar de todo eso. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Amarante Barret, que hoy nos ha acompañado en nuestro programa. A ustedes nos vemos mañana, buenas noches, buena suerte.